en nuestro labor diario, en nuestra familia, es a veces por nuestras preocupaciones. Lindo. Saludos y muchas bendiciones a todos nuestros seguidores, los que siguen en el canal de La Paulina, pues mi saludo muy cariñoso, muy fraterno a todos ustedes, desde cualquier lugar del mundo que nos miren, pues deseándoles que se encuentren todo bien y vamos a pasarles la energía. Espero que les sirva de mucho. Voy a hacer una limpia energética a esta bella modelo para sacar todo ese mal viento, mal aire, todas esas energías negativas. Como siempre tengo nuestras plantitas bien floridas. Estamos con los florifundos. Este color de florifundo es nuevo, es muy bonito, es un fucsia clarito. Ojalá puedan observar, y es el blanco, también es un blanco más aromático que el otro. Tenemos nuestra rosita amarilla, también que nos da simbolizando armonía, riqueza, pureza. Las plantitas igual son adecuadas, como siempre tenemos el eucalipto, el altamiso, tenemos el chilchilito para que el aroma de ellos sea lo que transmite en nuestro cuerpo la energía. Como siempre vamos a comenzar en nombre de Papito Dios, en nombre de Diosito, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que el aroma de las plantitas saquen toda esa energía negativa, todo ese mal viento, mal aire, que a veces de los lugares que frecuentamos nos sigue de nuestra Pachamamita, el mal aire, eso del viento mismo que viene del muy lejos, nos trae a veces cualquier enfermedad. Entonces vamos con nuestras plantitas liberando de la persona todos esos males. También los lugares cuando no frecuentamos constantemente también nos transmiten esa energía mala, esos mal aires. Entonces también los aromas de las plantitas va curando todo eso. Salga todos esos sustos, esas preocupaciones, ese cansancio. A veces nos sentimos medio frustradas del trabajo, a veces de cualquier preocupación. Estamos en un lugar bonito, estamos cerca de un cerrito. El viento también nos ayuda a liberar todas esas malas energías. También al pasito, como nos hace bien, nos hace mal, pero nos sana. Kshawaira, 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 kshawaira. Yokshiri, mancharishka, yokshe. Kshawaira, kshamancha, yokshiri, mancharishka, yokshe. Guaira, sabandija, mancha y sabandija.
profundo. Ahí está. Vamos sacando de abajo arriba, de arriba abajo, para que vaya todos esos males, todos esos nervios que tengan en sus piecitos, en sus bracitos. Como pueden observar, las plantitas han marchitado, han llevado toda esa energía negativa de nuestra modelo. Vamos a devolver a nuestra Pachamamita, que sirva como abonito para las plantitas. Voy a utilizar el ají rocoto para darle energía sana a la chica, que salga todo ese mal viento, todas las envidias de nuestros prójimos, nuestros familiares, a veces con su exageración, admiración, a veces nos hacen daño en nuestro labor diario, en nuestra familia. Entonces con el ajicito vamos liberando todo eso. Vamos haciendo por los ojitos, es por donde absorbemos con facilidad esa mala energía. Esto es. Vamos por nuestra coronita. Vamos por la hojita de nuestros hombritos. Vamos liberando también a veces esa llenura que sentimos en nuestro estomaguito. Vamos por otro. Esto es. Vamos por la cabecita, vamos liberando todo. A veces sufrimos de esas presiones, las depresiones. Es tan bonito está el viento también nos libera de todas esas enfermedades, también de sustos, del mal aire, del mal ojo, también nos trae también esas energías negativas, pero como estamos curando, estamos sanando, haciendo el bien. El ajicito simboliza también que es nuestro solcito que nos llena de energía para dar nuestro cuerpo, dando la sanación. Simboliza la riqueza en la persona, la abundancia. También vamos a utilizar nuestras sonajitas. Nuestras sonajitas también tenemos así preparaditas, están muy coloridas. También vamos utilizando estos para simbolizar el agua. El agua que es una parte fundamental en nuestro cuerpo, en nuestras vidas diarias. Por eso siempre tomamos los elementos de nuestra Pachamamita, que son las plantas, el ajicito, las sonajitas. Son los elementos fundamentales para una sanación. El sonido de las maraquitas en sí van activando esas células dormidas, a veces por el cansancio, por los nervios, a veces por un fuerte resfrío. Entonces al son de las maraquitas se van reactivando esas arterias para el bien de la persona.
Yuxi, 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 guaira, yuxi, mancha, yuxi, guaira, yuxi, mancha, quisha, guaira, quisha, mancha, arisca, quisha, quisha. Vamos reactivando esos arterias que nos ponen de mal carácter. Quisha, quisha, rabiosa, renigosa. Vamos con nuestra espaldita para que nuestros pulmoncitos también se activen, salga esos resfríos. Nuestros bracitos, que nuestros músculos también se activen, para que tenga mucha energía para el trabajo. Kshawaira, 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 kshawaira. Vamos con nuestro estomaguito. Nuestra chacrita del corazón. Lo mismo vamos cogiendo de abajo para arriba. También voy a hacer un masajecito para que la sanación sea completa. Vamos a coger altito para no hacer con aceite, que vamos a utilizar en humectar la pielcita. Y vamos un poquito, eso ahí. Para eso voy a utilizar el aceitito de lavanda, que tiene un aroma bien aromática, bien relajante. Entonces voy a aumentar la parte del cuellito donde nos cargamos esa pesadez, ese estrés, a veces causados por el trabajo, a veces por cualquier preocupación. Tiene un aroma bien rico, inhale. Eso. Entonces, vamos a hacer esta partecita para ayudar a desestresar. Al menos se estresan por el estudio, por cualquier cosa. Ahorita todos somos muy débiles para sufrir esto del estrés. Vamos haciendo suave, suave en esta parte del cuellito. Podemos ir notando las arteritas que están inflamadas. A veces por eso sentimos una tensión tan terrible esta partecita, una pesadez en nuestros hombritos. Es a veces por nuestras preocupaciones que se inflama todas estas partes. Es la parte más débil para el estrés. Los animalitos nos dan su energía con su llanto, el viento con su zumbido también llenándonos de energía. Y el campito es para relajarnos en todo sentido mismo.
Esto vamos por nuestras paletitas, nuestra columnita y nuestra unión de la columna con nuestra cabecita. Son las partes que a veces sufrimos hasta tensedad. La vaquita está llorando porque estamos cerca. Está queriendo que le soltemos para comer. Rectita, mi amor, rectita. Esto es así. Esto es. Vamos por otro ladito, lo mismo. Vamos haciendo suavito, suavito. Podemos observar la tensión que tiene en el cuellito. Vamos por nuestra frentecita. Con nuestra yemita de los dedos vamos haciendo suave, suave el masajito. A veces sufrimos de la sinusitis que siempre nos afecta nuestra frentecita. Entonces es bueno también un masajecito con nuestro aceitito. Entonces va a liberar eso también. Vamos por nuestra naricita, vamos haciendo muy suavito. Nuestros labios, vamos haciendo suavito, muy delicadamente. Nuestra mejillita. Un poquito moviendo nuestra cabecita. Esto es así. Vamos por nuestro pechito, nuestra chacrita del corazón, donde siempre también sentimos un pesadez, a veces unos punzones, es también alguna artrita en nuestro corazoncito que es como que se obstruye. Entonces a veces de vez en cuando nos molestan. Un masajito suave le va a ayudar a relajar para no sentir eso. Nuestros bracitos también vamos a hacer un poquito en los músculos. Nuestros deditos. Esto. El otro bracito. Igual vamos a hacer suavito nuestros músculos. Nuestros deditos de la manito. Vamos a soltar nuestro cabellito para hacer en la cabecita. Esto es.
cogiendo de esta forma, lo vamos haciendo suavito, suavito, hasta llegar en nuestra coronita. Es para que salga toda esa tensidad, esa pesadez que sentimos en nuestra cabecita. Vamos a hacer unas 3 veces lo mismo. Esto está bien. Ahorita que está el vientito, vamos a hacer que la brisa del vientito juegue con su cabello para que relaje su cabellito, el cuero cabelludo. Entonces, qué lindo que está el vientito. La brisa del viento lleva esa energía mala del cabellito. A veces cuando estamos con mucha energía mala también el cabello se horquilla o se cae. Y como no, pues no puede faltar nuestra sacada de los solcitos. La sacada de los solcitos también nos ayuda bastante a liberar el dolor de la cabecita, porque a veces es cuando salimos menos pensado al solcito y nos está en nuestra cabecita los rayos solares, entonces también sentimos mucho dolor de la cabecita. A veces que nada no podemos tomar, lo que tomemos no nos pasa, pero si sacamos los solcitos nos va a pasar. Entonces voy a sacar unos 3 solcitos nomás. Tomamos un poquito del cabellito. Vamos a hacer un pequeño masajito con nuestro nudo del dedito y vamos a sacar. Qué lindo. Lo mismo. Ya salió suave, pero salió, está lindo. Lindo. Ya le sacamos 3 hitos nomás porque que no le duela. Vamos a sacar suavito, bien suavito las cuerditas de nuestro cuellito. Tranquilita, mi amor, relajadita, relajadita. Salió suave. Ahí salió también. Entonces así vamos liberando esa pesadez que sienten en el cuello. Vamos suavito, sacar las cuerditas de esta parte, suavito. Nos sale mucho poquito, ¿ya? Vamos a poner, tenemos preparado también nuestra colonita, que es también de la violeta y el lavanda misma. Pueden observar la color. Muestre la manito, mi amor. Activen su manito y inhale profundo. Eso así. Muestre otro poquito. Lo mismo, active bien, inhale y pase por la frentecita. Eso así. De esta manera hemos culminado la sanación a nuestra bella modelo, esperando que sea de su agrado y lo disfruten y sigan apoyando, suscribiéndose en el canal de la Pau, pues eso nos ayuda mucho y estaremos viéndonos en el próximo video, también invitando si visitan nuestro bello Ecuador, nuestra bella ciudad de Cuenca, nos visiten martes y viernes, estamos en el mercado El Arenal, Asociación Hermano Miguel. El puesto de la Paulina es el 28 y el 29. Y bueno, ahí sigo yo y mi otra hija. Esperamos su presencia. Me encuentro aquí en este Pampita. Es un bonito lugar lleno de la naturaleza. He cogido aquí la plantita. Esto sirve para hacer el agüita para la circulación de la sangre. Las florcitas podemos utilizar solo las florcitas en infusión, nos sirve bastante para la circulación de la sangre cuando sufrimos de la sangre espesa, eso ya.
Aquí tenemos también el anisito que hemos recogido. Aquí en nuestro campito hay bastante estos montecitos. Nos sirve también para ayudar a regular nuestro estomaguito. Cuando sentimos una llenura podemos hacer un tecito de esto y tomar. También he cogido, en diferentes lugares conocerán de otro nombre. Aquí nosotros conocimos que se llama luto sombrero, la florcita de luto sombrero. Sirve también para hacer agüitas para el mal aire, también para el resfrío, también podemos utilizar, o como también podemos poner las florcitas que nos ayudan mucho para los nervios. Y el florcito de nacha, pueden observar, miren aquí en este lugarcito como tenemos, está todo este sectorcito con las florcitas. Esta es la flor de nacha que nos ayuda bastante. También podemos utilizar como para la circulación también, y para también esos resfríos, para el prospasto que a veces nos da, esos sudores en nuestro cuerpo, nos ayuda bastante a liberar eso. Usted pone un buen poquito, hace un tecito y va a tomar, que se puede tomar con una tapita de limoncito, que bien pone un limoncito y toma. Nos ayuda bastante para resfríos, cuando estamos a veces con los principios de la gripe. Puede tomar también juntando con otras plantitas, pero lo primordial para el sobrepasto puede hacer con las florcitas de alelía. Libera esos sudores, todo ese malestar de nuestro cuerpito. Podemos observar, está todo tan lindo. Entonces cuando salimos a recoger nos da mucha alegría, porque también nos llenan de energía. Ese gusto de ver las plantitas que podemos coger en nuestros campos nos ayuda bastante a nosotros desestresarnos. También saber que con estas agüitas podemos ayudar a sanar de muchas dolencias a nuestros clientitos, a nuestros pacientes. Entonces es bonito nuestra naturaleza. En nuestros huertos tenemos otras plantitas, en nuestras pampitas tenemos otras naturalezas que son muy servibles. Pueden observar, miren esta maravilla, la florcita de nacha. Entonces son plantitas muy medicinales que nosotros salimos a recoger juntamente con mi hija. Bueno, a veces venimos entre algunas, pero también cogimos así mismo las plantitas para la sanación.